FM. Vibrando junto a ti. Creo que nos hemos olvidado de nosotros. Eso es lo que está pasando. Falta amor por nosotros. Como antes se amaba. Y estamos seguros que el que no se ama, no ama a nadie. Entonces el amor también empieza por casa. Todo esto conocían nuestros antepasados. Y digo nuestros porque ustedes como yo, todos somos andinos. Toda Sudamérica es andina. Unos han nacido en las faldas angostas de los Andes que terminan en el Pacífico. Otros hemos nacido sobre los Andes. Y los más han nacido en las faldas amplias de los Andes que terminan en el Atlántico. Somos pues andinos. Y todos tenemos algo de esa sangre, de esa etnia, que estamos nosotros heredando sin saberlo, yo diría la mayoría sin saberlo, de aquellos murianos, aquella raza muriana que apareció hace mucho tiempo, tal vez millones de años atrás. Hace poco en España se encontró restos humanos y han calculado en 50 millones de años. No sé, más de un mes. Y por unos detalles que encontraron entre los dientes de este cráneo que encontraron, saben que eran vegetarianos también. Y además de comer carne, comían vegetales. Y qué interesante, cómo es la ciencia. Va avanzando, ¿no es cierto? Cada día nos va descubriendo cosas y a nosotros nos llega con sorpresa noticias de lo que alguna vez dudamos. ¿Será así? Yo no creo. Nos olvidamos que vivimos un mundo de posibilidades, donde todo es posible. El hecho de que no conozcamos o no comprendamos no quiere decir que no exista. Existe. Lo que pasa es que no entendemos o no conocemos. Y eso es lo que nos pasa con el pueblo lemuriano, o mal llamado lemuriano. Ese continente Lemuria, que floreció millones de años atrás en el Pacífico, tuvo una cultura muy grande, una toma de conciencia extraordinaria por un cambio en el cuerpo físico de la anterior etapa. La raza polar fue la primera que existió. Luego vino la hiperbórea, que ya su cuerpo era más denso, ¿no? Y el éter químico era parte principal de la constitución de su cuerpo. Este ser era hermafrodita. Pero en un momento se produjo la separación de los sexos, y esa separación física de los sexos produjo un despertar de conciencia tremendo en ese pueblo. Es decir, de la noche a la mañana despertaron a un estado de conciencia superior al que tenemos nosotros hoy, y podían moverse estando acá en diferentes dimensiones. Entonces conocieron la historia, conocieron lo que eran ellos, conocieron su origen. Tal vez sea el Edén del que habla la Biblia, tal vez. Porque los libros sagrados indudablemente tienen cosas reales, cosas verdaderas, pero que lamentablemente con el tiempo han sido escondidas dentro de los mismos libros o modificadas de acuerdo a conveniencias ya de los humanos que manejaban estas cosas. Este continente, Mu, era el gigante de la Tierra. Más o menos nuestra América es algo así.
acá están las Malvinas. Atlantis estaba por acá. Este continente, como digo, era el gigante de la Tierra. Era un continente muy grande. Por acá está el estrecho de Bering y acá ya empieza Asia. Este continente, repito, mal llamada por un error científico, Lemuria. Resulta que en las islas que quedaron de este continente, los científicos se pusieron a investigar, ¿no? Y encontraron unos huesos en una de estas islas que consideraron huesos de humanos muy primitivos. Y según ellos, parecidos a los huesos de los lemúridos, que es una familia de monos. Entonces dijeron, ese continente era pues de lemúridos. Y se quedó con el nombre de Lemuria. Y el verdadero nombre es Mu. Y resulta que los huesos que encontraron eran de lemures y no de humanos. Esa conclusión trajo otras más posteriormente, y entre ellas el nombre que le pusieron a este continente. Pero Mu, ¿qué significa? Mu quiere decir madre patria, en una lengua caribeña muy antigua, madre patria. En la antigüedad, más que hoy, los idiomas representaban cosas trascendentes de la vida. Entonces no se ponía cualquier nombre. Así como América no viene de Américo Vespucci, como nos siguen enseñando en los colegios, sino de Amaracá, que es otra palabra también muy antigua. Amaracá significa tierra de inmortales. ¿Y por qué se llama tierra de inmortales? Nuestra América. Resulta que mucho antes de Colón, desde luego, ya había contacto de nuestra América con otros pueblos, los mismos lemurianos o los lemurianos ya venían en sus barcos, y cuando retornaban a sus lugares comentaban que habían encontrado en este lugar gente muy anciana. Los hijos de estos navegantes venían y encontraban a los mismos ancianos. Y aún los nietos venían y seguían los mismos ancianos. Decían, esa gente es inmortal, esa gente no muere, viven mucho tiempo. Amaracá. Y se quedó con ese nombre, Amaracá. Y de ahí viene América. Estos son estudios que se han hecho muy profundos por científicos indudablemente, pero entre ellos principalmente dos americanos. Uno es boliviano, Villamil creo que es, y el otro es ecuatoriano. Son filólogos que han estudiado además las lenguas. Villamil, por ejemplo, hablaba, porque ya murió este señor, 14 lenguas. Yo supongo que tenía en la cabeza un enredo terrible de palabras, ¿no? Y hablaba 5 lenguas muertas. Dicen que era medio loco este señor, lingüista. El otro escribió Villamil un libro que desde el nombre ya llama la atención, La lengua de Adán. Ese libro, ojalá lo encontraran. Son ediciones muy antiguas y agotadas. Yo tuve la suerte de encontrar esos dos libros. En realidad me los trajeron de obsequio acá. Creo que la persona que me obsequió no sabía el valor que tenían esos libros, ¿no? Me decía esto, me estoy deshaciendo de mi biblioteca y creo que a ti me van a interesar estos libros. Así le digo,
y el otro es ecuatoriano, también lingüista. Pertenecen a dos épocas diferentes. Y él escribe un libro que se llama Amaracá, y habla de lo mismo. Todas las lenguas tienen origen en nuestra América. Bueno, nosotros tenemos origen de Mu. Todas nacieron ahí. Y ellos hacen un análisis de todos los idiomas. Y como hablan tantos, bueno, leer sus libros parece una guía telefónica. Nombres, palabras, todos son palabras y palabras. ¿No? En alemán tal cosa, raíz quechua. En italiano tal cosa, raíz aymara. En inglés tal palabra, quechua. Todo es así. Entonces es sorprendente, y hasta hoy hay palabras que todavía se usan sin saber el origen. En Uruguay, por ejemplo, no sé si en Argentina, en Uruguay usan una palabra, a mí me emocionó la primera vez que escuché, ñaupa. Sí, sí, del año de Ah, ñaupa. eso es de ñaupa. Del año de ñaupa. Sí, de la edad del ñaupa. Ñaupa es quechua. No. Ñaupa quiere decir de atrás, antiguo, pasado. No te puedo creer. Y claro, la primera vez que escuché eso, ¿de dónde sacaste esa palabra? ¿Cómo? Es palabra de castellano, la usamos siempre acá. No, pues dije, esa no es palabra castellana. Es quechua. Ñaupanchis, decimos acá, nuestro pasado. Pues ñaupa. Entonces encontramos en muchas lenguas así. Hace muchísimos años, una escritora norteamericana, muy amiga mía, estaba traduciendo mi libro al inglés, el primer libro mío, ¿no? Y me llamó en una oportunidad por teléfono y me dice, ¿sabes? Quiero que vengas, porque hay palabras tú que mencionas en quechua, no entiendo, y quisiera que me expliques para darle la debida traducción. No sé qué palabra es esta, ¿no? Fui allá y me mostró en inglés, me dice, esto se parece mucho al inglés. No, le dije, el inglés se parece mucho a esto. Me decía, no, mira, te he escuchado hablar cosas bien extrañas, pero eso más ya no me vas a decir que el inglés viene del quechua. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede ser? No. Bueno, tuvimos una conversación larga sobre eso y se quedó con la duda. Y está así. Todos los idiomas tienen origen acá, en nuestra América. Y en las lenguas americanas, de las diferentes etnias que tenemos, encontramos palabras así, quechuas o aymaras. El chino se parece muchísimo al quechua, como el japonés al aymara. Y la gente nuestra de acá, el originario, el quechua de acá, aprende con una facilidad el chino. Es asombroso. Y el chino aprende el quechua. Bueno, ahora entiendo. Hace unos 15, 20 años aproximadamente, se descubrió en la China, seguramente lo han leído ustedes, un pueblo que habla quechua. En China. Y los mismos chinos no sabían. Bueno, la China es un país enorme, ¿verdad? Enorme. Tanto que hay lugares todavía donde ni se han enterado que el comunismo se apoderó de su país. Hay lugares así. Hay monasterios tan alejados que el ejército chino actual no ha llegado. Entonces siguen viviendo de otra manera. Ahí en China también se encontró un pueblo donde quienes dirigen todo son mujeres. En China nada menos. En Turquía, hace más o menos 60 años, 60, 70 años, una escritora arqueóloga alemana, Carol Sieber, descubrió un pueblo que hablaba quechua, en Turquía. Ella vino acá a Perú a hacer un trabajo de arqueología en el Gran Pajatén, que es un grupo arqueológico del norte peruano,
que floreció a orillas del mar Mediterráneo que existió en Sudamérica. Está en el norte de Perú, el Gran Pajate. Bueno, ella hizo estudios ahí. Y cuando publica su libro menciona eso. Que en Turquía había encontrado un pueblo hablando quechua. Bueno, entonces quiere decir que la historia oficial no está hablando de otras cosas. Yo creo que la historia se va a escribir recién. Hay muchos errores en la historia oficial. En el mismo país, acá en Perú, hay demasiados errores. Anoche estuve en una reunión muy linda, internacional, donde había mucha gente de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de Europa, han venido muchos. Están tratando de unir etnias, conocer el pasado de todas las etnias primitivas, originarias. Un congreso mundial muy lindo, que va a durar 4 o 5 días. Y me invitaron, estuve anoche ahí. ¿Ya? Y la gente se sorprendía cuando yo les hablaba de esto. Y los de Europa se agarraban la cabeza. Y conocían el seno, ¿no? Y decía, investiguen. Yo no les pido que me crean. No, no es asunto de creer. No, hay que investigar, como todo. Mucha gente cree, pero ¿está segura? No, necesitamos estar seguros en todo. Mucha gente cree, por ejemplo, en Dios. ¿Él será así? ¿Será cierto que existe Dios? ¿O es una invención humana? Pues yo no creo. Yo quiero estar seguro. Y para eso tengo que investigar. Bueno, a veces somos un poco perezosos. Preferimos que otro nos lo piense. ¿No es cierto? Entonces aceptamos, decidimos eso. Bueno, lo estamos haciendo otra vez. Este pueblo, repito, había llegado a tal desarrollo en todos los sentidos, físico, tecnológico, psíquico y fundamentalmente espiritual. Ellos sabían cuándo se iba a hundir su continente. Ellos tenían una señal que el cosmos les iba a dar como inicio del hundimiento, que fue muy lento además, a diferencia de lo que posteriormente ocurrió con Atlantis. La explosión de Atlantis fue tremenda, tanto que cambió la Tierra bastante, ¿verdad? Pero acá no. Como sabían que el tiempo se aproximaba, dividieron a los 75 millones que vivían acá en 2 zonas, ¿no? En forma vertical. Una que debía partir al oeste hacia Asia y la otra al este hacia nuestra América. Y escogieron entre los grandes de grandes al más grande para que dirija el éxodo de toda esta gente en ambos sentidos. Es así que el que viene a nuestra América era un ser al que decían era un santo, y por eso lo llamaban el Dios Meru. Hay nombres que seguramente ustedes han escuchado y han leído, me imagino, en libros. El Dios Meru. Y parte el Dios Meru con esos millones hacia nuestra América. Él viene por el sur y llega a las costas de lo que hoy es Perú. Y sale a Nazca, donde están las famosas líneas de Nazca. Por ahí sale del mar, ¿no? Como Aramo Muru. Como comprenderán, es interesante usar un poquito nuestra imaginación. ¿Se imaginan miles o millones de naves de diferente tamaño? Era un éxodo de millones. ¿Cuál fue la señal que iba a anunciar el inicio del hundimiento? En la parte norte
había una especie de puente que unía Mu con nuestra América. Bueno, por la parte de San Francisco, más o menos, por ahí. California, sí. ¿Sí? Y esa parte debía hundirse primero. Entonces era señal de que empezaba el hundimiento del continente. Se empezó a hundirse y ya la gente estaba preparada para salir en ambos sentidos. Entonces realmente ha muerto muy poca gente. Muy poca gente. La isla de Pascua está más o menos por acá. No sé si la ven. Es un poquito así. Es parte de este gran continente que quedó. Gracias a Grace he tenido la oportunidad de volver a la isla de Pascua ya en dos oportunidades. Yo fui la primera hace más de 25 años, cuando había un solo hotel. Ahora está lleno de hoteles, ha cambiado el turismo. El turismo en todas partes cambia las cosas. El turismo trae cosas buenas, pero también trae de las otras. ¿No? Y así volví a la isla de Pascua. Es un pedacito, es una isla que ha sido considerada la isla más lejana de la Tierra. Está allá en la nada. Hay que volar de Santiago 5 horas. Y hoy están haciendo vuelos desde Perú. Están haciendo vuelos directos de Perú a la isla de Pascua. ¿No? Entonces está lejos. Eso es lo que quedó. Bueno, les sugiero, visiten la isla de Pascua. Es una belleza con todo lo que hay de atrás. Es nuestro pasado. Nosotros llevamos esa sangre, porque los pueblos que luego aparecieron acá, todos los pueblos, los Onas, los Tehuelches, los Mapuches, los Incas, todos llevamos sangre muriana. Nuestro pasado está acá, todavía, y se puede sentir todo eso ahí. Es importante ir a la isla de Pascua. Bueno, llegan acá y de Nazca continúan hasta lo que hoy es el lago sagrado o lago Titicaca. Se ubican en la parte sur y fundan ahí Tiwanaku. Tiwanaku es el primer centro administrativo, político, religioso, sagrado que crean los murianos en nuestra América. Y ahí se instalan un buen tiempo. Es interesante recordar que envían emisarios al sur, más al este, al norte, para ir atrayendo a todos los grupos tribales que fueron encontrando. Repito, era un pueblo que había llegado a un desarrollo en todos los sentidos muy grande. Era un pueblo pacífico, además. No guerrero. Entonces la conquista, si se puede llamar así, que realizaba era en forma pacífica. Era enseñando a la gente. Pero a veces se encontraban con pueblos muy rebeldes, muy belicosos. Entonces se detenían. Y como manejaban muchos fenómenos, además, cuando estos pueblos los atacaban, desaparecían. Desaparecían ante la presencia de esos pueblos, que eran guerreros, muy primitivos además. Desaparecían y no los veían. Entonces se asustaban, esperaban, luego aparecían otra vez trataban de atacarlos, desaparecían y pensaban que eran dioses. O sea, solo los dioses pueden hacer eso. ¿Cómo desaparecían? Entonces se agachaban, iban aceptando a estos pueblos grandes que venían. Y luego se daban cuenta de que daño no les hacían. Por el contrario, les enseñaban muchas cosas para vivir mejor. Entonces se iban asimilando. Y de esa manera iban avanzando en todos los sentidos. Como comprenderán, fue un trabajo de miles de años, muy lento. Pero esa lentitud también es una enseñanza para nosotros.
la espiritualidad camina lentamente. No es, la espiritualidad no tiene apuro. Nosotros tenemos apuro. Siempre queremos todo, ya, yo quiero más teoría. Y en esa búsqueda humana, bueno, nos equivocamos más de una vez, ¿verdad? Por estar cambiando de dirección, ¿no? Y apurados, no. Me permito sugerirles, si ese es el afán de la vida en este momento, caminen pisando firmemente, caminen despacio, no se aceleren para no tropezarse y hacerse daño. Entonces van a ir avanzando bien, teniendo el conocimiento y luego la sabiduría que hay detrás de ese conocimiento, para poder ir comprendiendo mejor la vida y llegar a vivir realmente con esa alegría que estos pueblos tenían, alegría permanente, siempre. Los ancianos que conozco son así, todo el día sonríen. Yo no sé si algún día andan serios, siempre los he visto con una paz interior asombrosa y con una sonrisa en los labios permanente. ¿No? Aparte de que una comprensión y una tolerancia, por lo menos a mí me tuvieron que tolerar 7 días ahí, ¿no? Pero qué hermoso. Y ellos dicen, el que no sabe sonreír no es feliz. Y eso es cierto, ¿no? Hay gente que no sonríe. Creo que tiene miedo de sonreír. Y anda siempre serio. Y el que no sonríe es distante. No, ¿por qué? Tenemos que aprender a sonreír. Queremos ser felices. Y por dentro a lo mejor necesitamos un abrazo, una caricia. Decimos, no. Miedo. Y el miedo es el peor enemigo que tenemos los humanos. Y el antídoto del miedo, el amor. En un momento, Adamo Muru decide cruzar el lago Titicaca para llegar a un lugar que ya había sido escogido previamente en lo que hoy es Perú, Cusco. Cruza el lago Titicaca como Manco Cápac. Y ahí recién empieza la historia oficial. Todo lo anterior, la historia oficial, no la conoce. Como no la conoce, la desconoce. No la acepta. Pero felizmente, repito, cada día la ciencia, la investigación nos va confirmando mucho más de toda esta maravilla que es nuestro pasado. Así llega hasta el Cusco, al que también ya por otros medios empezaron a llegar toda esta gente a diferentes lugares. Yo tuve la suerte de conocer en el sur, en la Patagonia, a una mujer olmeca. Y conocía esta historia. Qué cosa tan... Pero tenía miedo de hablar. No hablaba. Yo le hablé. Se emocionó. Le dije, ¿por qué tienes miedo? No nos tratan bien, tengo miedo. Y no hablaba. Bueno, después conversamos bastante. Lo mismo me pasó en San Luis. Lo mismo me pasó en Uruguay, al norte. ¿Cómo se llama esta ciudad? Artigas. Salto. Una que está al frente de... Salto. De Unión. Paysandú. Paysandú. Ahí encontré otra persona muy interesante, ¿no?
que conocía, no conocía todo, pero conocía la historia. Sí, sí, he escuchado algo de eso entre mi gente. Claro, es que todos tenían esta historia. Bueno, llegan acá, se instala en Cusco y envía 2 de sus hijos más al norte. Uno se queda en Centroamérica, se enamora de una princesa tribal que encontró por ahí, y con él nacen todas las etnias, las naciones de Centroamérica. El otro hijo continúa más al norte, y con él, en Norteamérica, nacen todos los pueblos llamados Pieles Rojas. Claro, no estamos hablando de una persona, ¿verdad? Ellos encabezaban el grupo, pero eran miles de miles que se movían. Entonces estamos hablando de un movimiento de gente en todos los sentidos, de millones, que iban caminando lentamente, sin ningún apuro. La espiritualidad no tiene apuro. Lentamente atrayendo a los pueblos, enseñándoles a vivir de otra manera. Y crecieron así. Esto va a sorprender. Porque hoy en la historia oficial se dice que los pueblos de Centroamérica, los mayas aztecas, bajaron y enseñaron acá. No, fue al revés. Todo fue de acá para allá. Les comento una anécdota. En Los Ángeles, hace muchos años, estuve dando una charla hablando de esto. Y había un tío rojo sentado en el salón que me llamó la atención. Nunca había visto directamente, sino en películas, ¿no? Y todos estaban sentados en sillas. Él estaba sentado en el piso con los brazos. Y su cara no decía nada. Es decir, una expresión fría. No se ríen, no expresan sus cosas. Y detrás de él habían 4 muchachos, se los veía muy atléticos. Allá está la fotografía. Bernhard, corazón de oso. Cuando terminé la charla, en un momento, ya para finalizar, les decía a todos ahí, hay una leyenda muy linda que dice: cuando el cóndor del sur y el águila del norte vuelen con las alas juntas, habrá paz en la tierra. Ahí abrió los ojos el hombre este. Le dije, o conoce o algo le ha sorprendido. Pensaba. ¿No? Terminé la charla, se paró y me hizo así. Y como me gusta bromear, yo le hice. Se puso serio, ¿no? Me hizo así. Yo no tenía ningún problema, así que me acerqué. ¿No? Y me dice, tú has hablado la historia de mi pueblo. De mi pueblo. De mi pueblo. Es de tu pueblo y del mío. Le dije, todos tenemos la misma raíz. Y decía él, yo estoy entendiendo ahora por qué nuestros abuelos nos decían, que sus abuelos habían venido del sur. Y nosotros conocemos la historia de que partieron de acá para el norte. La historia oficial dice otras cosas. Por eso pienso que la historia se va a escribir así. En el norte, en la zona de San Francisco, hay un bosque de secoyas. Seguramente algunos de ustedes conocen. Los más grandes del mundo, dicen. Y la secoya es un árbol muriano. Como había unión por este puente, el Monte Shasta está ahí también, que hasta hoy es considerada una montaña sagrada. Y se dice, se comenta allá, de que hay gente rara viviendo ahí. Qué curioso. Tienen protección del Estado. Nadie los molesta. ¿No serán murianos?
Entonces, yo traté de llegar hasta ahí. Lamentablemente siempre me ha tocado ir en invierno, nunca he podido llegar. Se cortan los caminos, etc. ¿La montaña cómo se llama, perdón? Shasta. Ya está. ¿Usted sabe el nombre del hijo que se fue a Centroamérica? No. Son dos que partieron. Uno se quedó en Centroamérica y el otro más al norte. Estamos hablando de miles de personas que se movían. No es una. Claro, eran dirigidos por uno. Todos ellos pasaron por lo que hoy es el Amazonas hacia Europa. Conquistar Atlantis les costó muchísimo, muchísimo. Porque Atlante era un hombre muy guerrero, muy soberbio, una vanidad tremenda. Se creía un dios. Así fue siempre el Atlante. Y por eso que al final también explotó su pobre continente. Y el hundimiento fue violento. Tan violento que se produjo en el océano, dice la tradición, un hueco, un agujero tremendo que fue cubierto por todo este mar Mediterráneo que existía en Sudamérica, ocupando todo el territorio de Brasil y parte seguramente de los otros. Todo esto fue absorbido por ese agujero. Así desaparece el mar Mediterráneo de Sudamérica. Pero sigue siendo una zona muy húmeda. Todavía sigue siendo, ¿no? Conquistaron esto y pasaron luego a Europa. Mejor dicho, a África. En África crearon lo que hoy conocemos como Egipto. Los murianos que vivían acá hicieron florecer Atlantis. Repito, no eran guerreros. Era gente que conversaba, que hablaba y atraía a la gente. Y la gente buena atrae, pues. Les enseñaban cosas para vivir mejor. Entonces la gente estaba feliz. Y en Atlantis nacieron los padres de Hermes, que eran murianos, que luego lo llevaron muy pequeño al hijo, o sea, a Hermes, al templo egipcio que ya habían construido ellos. Y lo dejaron ahí. Bueno, el resto de la historia me imagino que la conocen. Así siguieron hasta Asia, conquistando esos pueblos, pero de esa manera pacífica. Y lo mismo hicieron al oeste. Iban con una gran misión ellos. Llevar en ambos sentidos el conocimiento, dar la vuelta a la tierra, porque sabían que su conocimiento era muy grande, era muy bello y había que compartir con la humanidad, con todos los pueblos que lo conocieron. Y acordaron reunirse en las montañas más altas de la tierra para instalar ahí el lugar sagrado para la tierra en ese momento, para la humanidad de ese momento. Es así que se dan la vuelta en miles de años y finalmente se encuentran en los Himalayas, en el Tíbet, en Lhasa, y ahí fundan el centro sagrado para la humanidad. Estos ancianos quechuas que conozco, que viven en una aldea que está a 4 días de acá, por las montañas, hay que pasar montañas de 5.300. Ellos dicen que esta historia está escrita en cilindros de madera y de cerámico que tienen en los lamasterios del Tíbet. Bueno, después de la invasión china, no sé si el Dalai Lama logró sacar algo o los chinos los tienen en algún museo. No tengo idea. Ojalá que algún día podamos ir por esos lugares a averiguar, ¿verdad? Porque tiene que estar en algún lugar, ¿no? Esa es la historia sucinta, muy breve, de cómo
hemos ido heredando ese gran conocimiento. Teniendo en cuenta esta historia, sí podemos comprender por qué en la isla de Pascua hay un muro que nos parece a los de esta zona, un muro inca, llamado Inca. De otra manera es difícil entender cómo. Además de que esa piedra no existe en la isla de Pascua. Porque hay en la isla de Pascua es roca volcánica, no hay otra cosa. Y esta piedra es diferente. ¿De dónde sale? Si nosotros tardamos ahora 5 horas en avión, con todos los adelantos, en aquella época, ¿cuánto tardaban? Porque el Inca Tupac Yupanqui partió de Perú a conquistar la Polinesia. Y en la Polinesia lo conocen. En la historia de ellos está el Inca Tupac Yupanqui, que conquistó toda la Polinesia y desde luego estuvo en la isla de Pascua. Dice la tradición nuestra que él llevó esas piedras y armó ahí un ara para agradecer al Dios Inti por toda la sabiduría que había partido de estos lugares. ¿Qué pasa si nosotros vamos a Egipto? En la pirámide más pequeña, la de Niquerino, una de sus caras es otro muro inca. Entonces, claro, si pensamos muy racionalmente, vamos a decir que también estuvieron los incas acá. Pero si conocemos esta historia, vamos a entender, vamos a comprender, vamos a asimilar y hacer nuestro ese conocimiento. El conocimiento de acá partió en ambos sentidos. Es como si un gran arquitecto hubiese caminado por toda la tierra enseñando a labrar. Y tras él, toda la parte mística, esotérica, profunda, metafísica. Por eso es que en todas las religiones, en todas las escuelas iniciáticas, vamos a encontrar la misma verdad. Claro, la verdad es una sola, no hay dos verdades. Lo que pasa es que estas escuelas, las religiones y otras agrupaciones han acomodado esa verdad a sus intereses, lamentablemente muy humanos. Entonces la verdad la han escondido. Hay que meterse mucho, hay que zambullirse en las religiones para encontrar ahí esta verdad. Y está. Hay que investigar. La cosmovisión maya dice que las abuelas y abuelos vinieron de las estrellas. Dicen. ¿No? Eso dicen ellos. Dicen muchas cosas en todas partes. Yo creo que todo partió de acá. Yo creo que el origen nuestro es de acá. El hombre apareció acá, por evolución, acá, en nuestra tierra. No es que no exista vida extraterrestre, existe, indudablemente. No podemos pensar que semejante belleza en el universo nosotros seamos los únicos. Es sí que sería una soberbia tremenda, ¿verdad? No. Solo en nuestra galaxia ya se han encontrado muchos mundos donde debe haber vida humana. Hace unos, no sé, 2 meses, 3 meses tal vez, ya se ha fotografiado un sistema pequeño donde se ha encontrado una Tierra, bueno, lo llaman así, muy parecida a la nuestra, donde dicen, en esa debe haber vida. Parece que es un sistema el más cercano a nuestro, dentro de nuestra galaxia. Ojo, ¿a qué distancia está? 3000 años luz de distancia, nada más. Es el sistema más cercano. Imagínense la enormidad que es esto. Se dicen muchas cosas, indudablemente. Yo creo que está. Los mayas todos, si me permiten el término, son nuestros hijos.
El conocimiento partió de acá, sí. Llenó todo esto y siguió. Y siguió más allá. Después, cuando se hunde esto y empieza a florecer Atlantis, ellos vienen acá a conquistar, porque eran conquistadores, seguramente. Entonces mucho se habla de Atlantis en Centroamérica. ¿Verdad? Entonces hay muchas cosas de las que se habla hoy públicamente de Centroamérica, acá se habla en forma muy reservada, todavía. Y no quieren los ancianos que muchas cosas salgan aún. Creen que el hombre todavía tiene que crecer un poco más para comprender muchas cosas. Si hace 40 o 50 años nos hablaban de que nos visitaban oficialmente acá gente de otros mundos, yo creo que la gente se hubiera enloquecido. ¿Se hubiera qué? Enloquecido. Sí, se hubiera asustado. Hoy ya se reconoce oficialmente la existencia de vida extraterrestre. No solo eso, sino que nos visitan. Y todo el mundo lo ha tomado en forma muy normal, ¿no es cierto? Sin alterarnos. ¿Por qué? Porque ya estamos en condiciones de comprender eso. Entonces hay cosas que vamos a ir aprendiendo, conociendo, yo creo que poco a poco. Porque si no, va a ser una locura. Mi padre contaba, mi padre nació en 1898 y me contaba que cuando él tenía, no sé, 15 años creo, apareció el cometa Halley, tan famoso, ¿verdad? Que aparece cada 75 años, más o menos. Me comentaba, yo era niño, me dice que de broma se veía en las noches un arco que cubría de cerro a cerro, que era un arco bello todas las noches. Fue la época en que se acercó muchísimo, en 1910, 17, algo así, ¿no? Y él tuvo la suerte de ver todavía la última vez que apareció, que lo vimos acá, pero era una cosita así chiquita, que se veía a simple vista. ¿Qué pasaba con la gente en ese momento? Dice que todas las noches la gente estaba tirada en las calles gritando, pidiendo perdón a Dios. Claro, cuando no comprendemos muchas cosas, nos asustamos. Yo creo que vamos a ir descubriendo muchas cosas más. La vida extraterrestre indudablemente existe. Y yo sí puedo, de alguna manera, estar seguro de eso. Eso existe. Como estoy seguro que la vida no fue traída de otros lados. La vida empezó acá. Nació acá. Como nació en todo el universo. En todo el universo hay vida. Me refiero a vida humana. De la otra, indudablemente que sí, existe. Entonces, es importante considerar esta posibilidad. Repito, yo los invito a investigar. Hay que buscar. Hay un libro que se ha publicado en español y que está en Kiev, en Buenos Aires. Es Mu, la madre patria de la humanidad. Así se llama el libro. Un libro bastante voluminoso que está en español, está en castellano. Mu, la madre patria de la humanidad. No es Shua. Y antes de ese libro, ¿sabes? Encontré al pie de Monte Shasta, en una villa pequeñita, en una librería, 4 libros de James Stewart, otro escritor inglés que, bueno, sus libros solamente en ese momento por lo menos estaban en inglés únicamente. Y hablaba Mu, los niños de Mu, los símbolos de Mu, la gran cultura Mu. Qué cosa interesante. Bueno, me puse a ojear, como teníamos tiempo, no podíamos seguir. Y me encuentro con que mencionaba a Manco Cápac. A
me emocionó tremendamente, porque estaba hablando de este ser que había venido por acá. Y esa historia yo ya la conocía. Me he preguntado, y sigo preguntándome hasta ahora, ¿de dónde sacó él toda esa información? Se ve que ha tenido una fuente muy verídica. ¿De dónde sacó? Es que la verdad está. Y está en ese registro universal. Lo que pasa es que algunos tienen la posibilidad de acceder a él. La mayoría de nosotros no. ¿Verdad? Pero qué bueno si podemos en algún momento llegar ahí. Y qué bueno, está dentro de nuestras posibilidades. Lamentablemente estamos usando el 10% de nuestra capacidad. Es nada. Quiere decir que no conocemos al hombre. No nos conocemos. ¿Dónde está el 90%? No sabemos de lo que somos. Hay seres que han trascendido indudablemente ese porcentaje. No hay que olvidar lo que Jesús contestó cuando le preguntaron cómo hacían milagros. Él dijo, clarito, ustedes pueden hacer lo mismo y mucho más. Claro que sí. Somos parte de esa cosa llamada Dios. Porque ya no sé cómo llamarlo. Que es el origen. La cosmovisión andina dice muy bellamente sobre eso. Somos rayos del único sol. Sí, eso somos. Entonces lo que nosotros llamamos el espíritu es un inti, es un sol. Eso somos. Nuestros antepasados llamaron a 3 aspectos de la manifestación con ese nombre, Inti. Inti o Hatun Yana Inti, le decían a Dios, el gran sol, que había creado en un momento el sol físico, que también llaman Inti, que sale todos los días y que también es dador de vida. Oh, si no hubiera este sol, no habría vida acá. Y llamaron Inti al espíritu. Entonces, cuando llega la invasión española, acá, tomaron solamente esto. Y estos salvajes, estos primitivos, adoran al sol. Y se quedaron con eso. No. Cuando se enteraron que había otra verdad más grande, empezaron a perseguir a esta gente. ¿Puedo hacerle una pregunta? Si los habitantes de Mu eran tan evolucionados, ¿por qué esperaron al hundimiento de su continente para hacer esa tarea que hicieron como de espiritualizar y de enseñar al resto del mundo, ¿no? Claro. Bueno, como comprenderá, yo no tengo respuesta a todas las preguntas. Algunas puedo contestarlas porque las conozco, porque me enseñaron. Hay otras que no. Y tengo muchas preguntas pendientes. Pero supongo, en este caso, en el momento, todos los pueblos tenemos nuestro momento. Hay un momento. Ahora, el hecho de llevar el conocimiento, ese conocimiento ya estaba. Ya había contactos con otros continentes. Ya había contactos. Entonces, lo que se hizo fue oficialmente salir acá con el Dios negro. Y para el otro lado, otro ser así muy grande también, ¿no? Pero oficialmente. Mientras ya había contacto por todas partes. No le digo que por este estrecho había. Lo mismo ocurrió a Asia. Y así partieron a todos los continentes. Lo que pasa es que en forma oficial salen en un momento. Eso sí, ¿no? Cuando ellos esperaban eso, por alguna razón. Pero gran parte del pueblo se salvó. No. ¿Usted ha oído el nombre Kukulcán? Es posible, sí. Porque en la cosmovisión maya dice que vino del sur. Puede ser. Es la misma historia, ¿no? Claro. Sí, muchos seres han sido conocidos con diferentes nombres.
con diferentes nombres, ¿no? Que les ponían de acuerdo a las características de él, o a lo que ellos vivían, o a lo que ellos esperaban, ¿no? Entonces les ponían nombres diferentes. Por acá ha llegado, por ejemplo, a las costas norte de Perú, Nailán era otro. Qué interesante. Un ser muy grande. Y la tradición, las leyendas del norte hablan de un ser de luz que había impresionado, que no se lo podía ver porque era mucha luz, que llegó con cientos de botes, de lanchas, de canoas por el norte. Él ingresó por el norte. Entonces hay varios. Por acá también ingresaron los hermanos Ayar, que también llegaron al Cusco, ¿no? Lo que pasa es que estamos comentando únicamente de los seres más importantes, siendo importantes todos. Pues el contacto ya existió con todos. Iban avanzando, porque ya ellos conocían que esto se iba a hundir un momento. Para ese momento ya tenían todo resuelto. ¿Por qué motivo se hundió? ¿Cómo? ¿Por qué se hundió? No sé. La verdad que no sé cuál fue el motivo del hundimiento. Sé que era un continente muy húmedo, muy sísmico, lleno de volcanes, y que en un momento los volcanes se explotaron. Fue una cadena de explosiones. Todo el continente estaba lleno de volcanes. Lo que me he preguntado yo siempre es, ¿por qué tuvo que nacer esta raza tan grande en un continente así? Sí. Por eso le decía, tengo yo también preguntas pendientes. ¿Por qué no podían haber escogido otro continente? No sé, tiene que haber una razón muy importante. Tiene que haber. Todas las cosas tienen una causa. Nada es por azar. ¿Verdad? Pues, sí, sigo buscando. Porque hay cosas que estos ancianos tampoco me dicen. No sé si porque creen que no estoy en capacidad aún de comprender. Supongo que puede ser eso. Pero hay muchas cosas pendientes, muy pendientes, que iremos seguramente en nuestra búsqueda aclarando, conociendo más, que es muy importante para llegar finalmente a lo que estamos hoy. ¿Por qué el hombre hoy ha perdido tanto? El muriano en realidad fue, si podemos decir, una raza de seres tan superiores de lo que han heredado estos ancianos que conozco bastante, que hacen cosas extraordinarias, hasta milagrosas podríamos decir. Ellos, por ejemplo, desaparecen como esos murieron de los que estamos hablando. A veces yo estaba tomando datos, que no me quería perder ni una palabra de lo que decían. ¿No? Levantaba la vista y ya no estaba sentado. Sí. Y desde luego me asustaba. Porque aparecía más allá, a 10, 15 metros, riéndose. La gente sabia es así. Jesús era así. Un ser alegre, feliz, bromeaba, reía, jugaba. Y que nos muestran ahora no lo conozco. Era así. Esos seres grandes son así. Parecen niños. Juegan. No, conmigo han jugado una semana. Sí. Enseñándome. O pasaban las paredes. Estas cosas parecen increíbles. O cuando me encontré con Cusiyupanqui, otro maestro grande, en el lago Titicaca, el momento que lo encuentro, que para mí fue una emoción tremenda, años que no sabía nada de él, lo abrazaba, y era un tipo muy alto. Dijo, me he olvidado de algo, espérame un rato. Y no me dio tiempo a reaccionar o a preguntar qué. Simplemente se fue. Pasarían pues 10 minutos, 15 minutos y volvió. Tuvo una cosita muy linda. Me dijo, este regalo era para ti. Le digo,
¿A dónde has ido? A la aldea. Es así como si estuviera yendo acá. Y de ahí a la aldea hay como 800 kilómetros. O más. ¿Y qué has ido? ¿En avión? Te sonreía y nada, para más. Esas cosas. Y en forma física. Y casualmente, bueno, todos nos podemos mover. Pero así, pasar paredes, bueno, elevarse es juego de niños. De hecho, caminar sobre brasas, no, esas cosas no son. Hay cosas así extraordinarias. O el hecho de meterse dentro del cuerpo de una persona. O sacarle los pensamientos. Todos tenemos marcado en el rostro gran parte de nuestro destino. De lo que nosotros decidimos antes de nacer, hacer acá. Eso está marcado en el rostro de cada persona. Bueno, ellos pueden ver eso y muchas cosas más. Por eso es que el primer día cuando llegué yo a la aldea, me desnudaron prácticamente. Yo me sentía en el aire sin piso. Porque me habló Minasongo, que era un anciano bajito, muy lindo. Me habló de toda mi vida. Todos los humanos tenemos un secretito. Yo no tenía. Él sabía todo. Y desde luego no solo desde que nací, sino de más atrás. Entonces, como para confirmarme, para que yo esté seguro que estaba frente a alguien que conocía mi vida, me lo dijo. Dijo, no quiero demostrarte nada, pero quiero que sepas que todo lo que te voy a decir es así, es verdad. Por eso te digo, ¿cómo has vivido tú? ¿Y quién eres? Fue tremendo. Y luego, no podía pensar. Todo captaba. Era un peligro. Claro, es un peligro, porque no se puede pensar. Y no siempre pensamos bien, ¿verdad? Entonces, qué terrible. No podía estar sin pensar y ellos se reían. Porque me hablaban de cosas tan profundas. En un momento hablaban del Nopani Gane, de yo soy. Yo había leído libros sobre el yo soy. No me convencían. Y en 10 minutos me explicó qué cosa era el yo soy. Y mientras lo escuchaba, yo decía, no puede ser tan simple. Claro, yo muy racional, como todos. No podía aceptar así, tan simplemente. Pues me dijo, ¿por qué dudas? No he dicho nada. ¿Lo estás pensando? No estoy pensando. ¿Quieres que te diga lo que estás pensando? Y yo desafiante le dije, sí, dime. Y me repitió. Y cada vez era así. Qué peligro, no podía pensar nada. Y todos ellos son así. Actualmente hay como 50 familias todavía que viven. Y muchos pasan de los 100 años. Minasongo, este es un trabajo bello que me obsequió una chiquilla muy linda en Neuquén hace muchos años, en el año 95. Es otra historia, ¿no? Te lo voy a contar muy brevemente para terminar. Fui a Neuquén a dar unas charlas. Tenía 3 días ahí dando charlas. El primer día me impresionó una chica que estaba adelante. Me miraba así, con los ojos fijos, ¿no? Y decía, qué lindo, a esta chica le interesa el tema que estamos tratando, ¿no? Y bueno, ahí estaba. En una segunda charla, que era en otro local, estaba adelante para mí. Y claro, la reconocí. Estaba ahí, igualita así. En la última charla, que era en un club, ¿no? Estaba también ahí adelante sentada. Y mientras me presentaba un señor, yo la miraba, tenía un paquete al lado. Y yo pensaba, esta chica no ha tenido tiempo de llegar a su casa.
Me imagino que ha hecho sus compras en la calle y de ahí se ha venido directamente acá. Qué lindo. Ya seguía mirando y ya se sonreía. Bueno, terminó la charla y como nunca se quedó hasta el último. Porque generalmente después de las charlas yo miraba dónde estaba ella y ya se había ido. Pero en la última se quedó. ¿Sí? Con su paquete. Bueno, yo atendí a la gente un rato ahí y se acercó en un momento. Me dice, ¿te puedo tutear? Sí, dice, bueno, eso de señor, de don, no sé, aleja mucho a la gente. Me encanta que me llamen por mi nombre. Bueno, ¿sabes? Yo trabajo tallando en madera, hago trabajos en cuero, vivo de eso, ¿no? Y he hecho el rostro de mi ángel. No sé, te lo quiero regalar. ¿Sí? Espérate. Y yo estaba pensando en otra cosa, que había salido de compras y que no tuviste tiempo de ir a tu casa. ¿Lo puedo ver? Lo abrí. Me quedé realmente sorprendido. Es el rostro de Nina Sonja, del primer maestro vivo que tuve yo. Un anciano bajito. Yo le dije, ¿tú sabes a quién has hecho? No, es mi ángel. Cada vez que estoy trabajando yo lo veo. Siempre está. Cuando estoy trabajando, pintando, tallando, siempre está. Es mi ángel. Bueno, pues ya se escogió un ángel muy especial. En ese momento ya Nina Sonja había muerto. Y era Nina Sonja. Y este es el rostro de ese anciano que conocí, Nina Sonja. Cuando lo conocí tenía 100 años, pero con una claridad mental asombrosa. He conocido otros de 120, de 110, y siguen ahí están. Es gente que está en otro nivel viviendo acá y haciendo otras cosas. Nosotros todavía estamos discutiendo cosas, ¿verdad? Y vivimos así, no, eso no es así, debe ser así. Nos olvidamos de las cosas más profundas, más importantes. No hay que olvidar, vivimos un mundo de posibilidades, lo que le decía en algún momento. Todo es posible. Hay cosas que no entendemos, que son posibles. Aún no conocemos. Vamos avanzando, vamos avanzando. El universo no se conocía como hoy se conoce. Alguna vez se pensó que la Tierra era el centro del universo. Qué tal soberbia nuestra, ¿verdad? Alguien descubrió que no. Además se decía que estaba quieto, no se movía. Y alguien se atrevió a decir, no, sí se mueve. Además no es el centro. Bueno, todo eso en épocas donde no había el adelanto tecnológico que hoy tenemos. Hoy es fácil hacer cálculos. Miren, acaba de bajar en Marte otro aparatito, ¿verdad? ¿Cómo se ha calculado, pero con tal precisión, en qué momento, dónde iba a bajar y en qué forma iba a bajar? Ahí está. Y nos está enviando señales, nos está enviando fotografías nítidas. Que ha demorado 8 meses. Y es el planeta que está al lado de nosotros. 8 meses. El universo es enorme. Y esa enormidad, indudablemente, ha tenido un origen. ¿Cuál es ese origen? Yo diría lo que la ciencia nos dice de otra manera, con las palabras de los quechuas, de estos grandes maestros acá, que dicen, Inti exhaló, y esa exhalación creó el éter, y sobre el éter danzó el sonido creador. El sonido es creador. Hoy nos escuchamos gracias al sonido. Todo es sonido. Por eso es que el hombre, lo primero que hizo inconscientemente, para tratar de comprender cómo apareció él, empezar a tocar troncos, a danzar,
a moverse. Claro, el sonido. ¿Qué dice la ciencia hoy? El Big Bang es el inicio de todo. La gran explosión. La ciencia, repito, que avanza tanto. Hoy ya descubrió, como todos ustedes deben estar informados, la partícula de Dios, ¿verdad? ¿Por qué le llaman la partícula de Dios? Algo ahí. ¿Verdad? O como ese punto negro que se descubrió en el universo. ¿Qué le llamaron? El ojo de Dios. ¿Qué dice la cosmovisión andina? Hatun Yana Inti. Qué interesante. El gran sol negro que brilla con su propia luz. Eso quiere decir Hatun Yana Inti. ¿Y qué es ese agujero negro? O agujero, qué sé yo, qué cosa es. Tiene luz. ¿No será que la ciencia se está acercando cada vez más? En su afán de descubrir, se está acercando más a la verdad. Claro, claro que sí. Y cada vez vamos a ir conociendo más. En la medida de nuestra evolución. Pero la evolución es personal, no es masiva. Todos evolucionamos de acuerdo a qué? A nuestro trabajo. No hay otra forma. Y lo que hacemos es un mérito. Hay gente que con su esfuerzo logra grandes empresas. ¿Sí? ¿Verdad? Es su esfuerzo. Y eso se llama mérito. Y el crecimiento humano se da por méritos. Es igual, cuando tenemos nosotros un problema, nos hemos descuidado de nuestro cuerpo y le metemos drogas de cualquier tipo, alcohol, cigarrillo, cualquier cosa. ¿Cómo amamos nuestro cuerpo? Le metemos todo eso al cuerpo. El cuerpo en algún momento reacciona. ¿Verdad? Y nos damos cuenta que la última célula de nuestro cuerpo tiene conciencia. Y está gritando, oye, no me hagas esto. Entonces, la persona que se da cuenta de eso, y teniendo, por ejemplo, el vicio del cigarrillo, trabaja, pelea, se esfuerza, se sacrifica, si se puede llamar así, y finalmente deja de fumar. ¿No es un mérito? No, pues, ¿es ese de lo que estaba acá? Se eleva, crece. La evolución se da por méritos. No hay otra forma de crecer. Lo demás es hablar de evolución. Es que también en este mundo hay espiritualistas de escritorio. Leen, simplemente leen. Y tienen que con leer pueden repetir sobre lo que han leído, nada más. Así no es. La espiritualidad es hacer. Y esta gente hacía. Esta gente salió de acá al final para enseñar. No podían haberse quedado callados. Enseñar y recorrieron toda la tierra. En más de un lugar recibieron maltratos, pero ellos no peleaban. Ellos estaban en otro nivel de evolución. Tenemos que llegar a eso. Tenemos que aprender a vivir los humanos en paz, con alegría. ¿Cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a aprender a amarnos? Qué terrible. Claro, si no nos amamos, va a ser bien difícil amarnos, ¿no? Entonces, les sugiero no acepten todo. Considérenlo como posibilidades. Todas tienen una orientación. Sin embargo, consideren que puede ser otra cosa. Porque dentro de la orientación que tienen, qué bueno acumular otro tipo de información que me ayude a comprender mejor lo que tengo. Mejor para mí. Y eso no es egoísmo. Tenemos que estar primero nosotros bien para poder ofrecer bien, para poder enseñar, para poder decirle a alguien
Eso no se hace así, se hace de esta otra manera. Entonces vamos a diferenciar conocer de saber, que hemos confundido mucho. Lamentablemente la Academia de la Lengua Española dice que conocer y saber son palabras sinónimas. No son. Se equivocaron. Y como es, hay otros. Hay muchos términos que están dentro del castellano que están equivocados. Me permitió escribir a la Academia. Desde luego no me he contestado. No creo que cambie. Conocer es una cosa y saber es otra. Conocer es informarse. Saber es llevar a la práctica, es información. Y eso aprendí de este señor. El primer día, yo le hice una pregunta y me salió con otra cosa que no tenía nada que ver. Yo decía, pues no me he entendido. ¿Me está tomando el pelo? No los conocía. Ahora, le digo, ¿sabes sembrar papas? No tenía nada que ver. Absolutamente. Sí, sí. Esperando la otra respuesta. Bueno, le dije, he visto cómo se... Entonces no sabes. Conoces cómo se siente, pero no sabes. Yo te voy a enseñar. Agarras, yo acá. Y empezó a abrir los surcos. Yo hablaba, haciendo lo mismo, mirando todo lo que hacía. Hasta que finalmente pusimos las papas, lo tapamos todo y echamos un poquito de agua. Ahora sabes. Sirve, ahora sí sé. Lo has hecho, ¿verdad? Sí. Hazlo de nuevo. Y tuve que abrir otro. Estaba pendiente, yo había ido a aprender, pero no era lo que yo había preguntado. Hice otro. Bueno, pues, ahora ya puedes enseñar. Cuando veas a alguien que va a sembrar papas y ves que no lo está haciendo bien, tú puedes decirle, mira, eso no se hace así. Se hace de esta otra manera. Puedes. ¿Por qué? Porque aprendiste. Porque lo haces. La espiritualidad es así. Si hablas de amor, pregúntate, ¿te amas? ¿Me amo? Porque el que no se ama no ama a nadie. Y hay tanta gente que no se ama. Si hablas de felicidad, ¿eres feliz? Si hablas de servicio, ¿estás ayudando? ¿Haces algo por ayudar? Si dices que hay que ser correcto, ¿eres correcto? Entonces, todo tiene que empezar por uno. Entonces, sí, eso nos va a dar alguna autoridad. Si no, no. Pero es curioso. Yo creo que la mayoría de los padres hemos cometido ese error. Al hijo le decimos, hijo, siempre tienes que ser honesto, siempre hay que ser honrado y la verdad. Y como el hijo ve en su padre lo máximo, o sea, toca en el tiro y dice, dile que no estoy. Qué común es eso, ¿verdad? Miren el problema que le creamos al hijo. Total. Como, ayer me dijo y ahora está acá. ¿Y por qué? Claro. Es que nos olvidamos pues, las mentiras que decimos, ¿no? Y después parece una cosa natural. O como decirle a un hijo, hijo, no fumes si yo estoy fumando. ¿Con qué autoridad? Entonces la espiritualidad es hacer. La espiritualidad es una actitud de vida. Es dinámica, es acción. No es una actitud pasiva. Entonces sí vamos a crecer. A algunos nos cuesta. ¿Por qué? Porque en nuestras vidas han habido muchas cosas que no estaban bien. Y hay que corregirlas. Eso no quiere decir que haya que vivir del pasado. No. El pasado hace daño. Y el pasado no tiene importancia, ya pasó. Y lo que pasó es muerto. Pero a veces cometemos el error de darle vida al pasado
que conviva a nuestro lado, molestarlo. Eso hacemos muchos. Sí, yo lo perdoné, pero ese fulano, ese sinvergüenza me hizo esto, me hizo aquello. ¿De qué perdón estamos hablando? Eso no es. No. Eso es vivir el pasado. No, nada del pasado. No se olviden que lo más importante de nuestras vidas es lo que vivimos ahora. Eso es. No hay otra cosa más importante. Muchísimas gracias. Gracias. La vida es un mantra. Tadam shvam shauvaraniyo jyotishkumbhasya dhimahi krutam bhavyam hi bhavaya om gayatriyai devyai namah. Mantra. Vibración de la nueva conciencia.